de nuestra congregación, pero queremos compartirlo junto con vos. El pastor hablaba sobre la culminación del libro de Primera de Samuel. Bueno, ahí entre medio iba contando un poco, acelerando un poco las historias, porque si no, no tenemos que caer en Primera de Samuel eternamente, Por pastor. siempre. Y le había puesto como título a la predicación Corazones donde habitar. Y él nos explicaba al principio que iba a ser una descripción de 3 personajes que aparecían muy importantes en Primera de Samuel y cómo eran sus conductas en público, cómo eran sus conductas con el Señor y cómo era la conducta entre ellos, ¿no? Estos 3 personajes eran Samuel, el primer rey de Israel, Saúl, y el segundo rey de Israel, David. Así que bueno, compartió primero lo que era el perfil de los 3 en cuanto a su comportamiento público y hablaba de lo importante que era ser guiados con el Espíritu Santo para que eso pudiera verse en el compromiso que tenemos nosotros como cristianos con la gente. Y nos preguntaba el pastor con qué personaje nos sentíamos identificados. ¿Con Samuel, con Saúl o con David? Esto lo hablábamos un poquito igual el día lunes. Claro, habíamos charlado un poquito sobre el tema. Bueno, un poco la idea, creo que del mensaje tenía que ver con preguntarle al Señor qué pensaba el Señor de nosotros, que es tal vez el punto más crítico de la relación entre el Señor, el Señor con Samuel, el Señor con Saúl, el Señor con David. La opinión de Dios es la que más debía importar. Ahí es donde explicábamos por qué David era según el corazón del Señor. ¿Terminó bien? No, le estoy explicando. Sí, a mí lo que me llamaba la atención, pastor, en comparación de los 3 perfiles, usted aclaró que los 3 estaban llenos del Espíritu Santo. Claro. Los 3 personajes. Pero lo que me llamaba la atención de forma positiva es cómo actuaba el Espíritu Santo de forma diferente en las 3 personas. Sí. Por ejemplo, cuando hablaba de Samuel en público, que él decía que tenía un compromiso de decir la verdad. Bueno, David, que era según el corazón de Dios y que defendía a Jehová frente a Goliat. Y después tenemos a Saúl, que hacía lo que quería. Uh-huh. Pero como el Espíritu Santo en Samuel y en David actuaba según la personalidad de cada personaje, pero de manera muy buena, pero distinta. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Vos decís el trato que tenía el Espíritu Santo con cada uno de los personajes? Claro, porque hay una diferencia entre el trato en público que tenían David y Samuel. Sí. Pero que tenía que ver con la capacidad que tenían, con los dones, con la propia experiencia que tenía cada uno y cómo el Espíritu Santo los iba guiando de manera diferente hacia lo mismo. ¿Entiende lo que digo o no se entendió? Claro, pero vos hablás porque hay una historia de ambos, tanto de Samuel como de David, de muy chiquitos, llamados por el Señor, tratados en lo personal, para que después se manifestara en público. En el caso de Saúl, por ejemplo, que le damos con todo, pobre Saúl, pero en el caso de Saúl, él ya era un adulto, que siempre le costó declararse de Dios, ¿no? Siempre le costó, a ver cómo les puedo explicar, hacerlo a Dios personal, de él, ¿no? Siempre era en referencia al Señor de Samuel, por ejemplo. Entonces, Saúl recibe la investidura del Espíritu Santo de una manera pero extraordinaria. Él profetizó en 2 ocasiones, una para que comenzara su periodo de rey, y en la segunda para frenarlo y estorbarlo, ¿no? Y luego la tristeza de que un espíritu lo atormentó durante el resto de su existencia, porque le había dado lugar al odio y al resentimiento y a la envidia, ¿no? Que fue tan distintivo en la vida de Saúl. En el caso de Samuel y de David, desde muy pequeños, escuchando la voz del Señor. Eso tal vez es una característica en común entre ambos personajes, ¿no? Pastor, viste que cuando daba la descripción de Saúl, que decías que la intención siempre de él era quedar bien o frente al público, que sus apariencias, digamos, que queden bien. Por ejemplo, cuando
cuando peca contra el Señor y Samuel le llama la atención, él le dice que lo perdone, pero que lo acompañe para que lo vean los ancianos y pueda adorar. Como cuando lo vemos en nuestra vida, capaz que en cosas chiquitas, ¿no? A veces no nos damos cuenta, pero solemos actuar de esa manera para que nos vean los demás. Y veía como después terminaba de leer todo el pasaje, todo el libro, y cómo termina Saúl. O sea, termina tremendamente mal. De hecho, después se va a consultar a un medium, termina... Sí, vos fíjate que en la muerte inclusive, porque él termina, ¿no?, pidiendo que lo mataran, que sí, no para quería que no lo maten los filisteos, que no quedara eso registrado, ¿no?, que murió en manos de filisteos. Hasta ahí hasta en eso, ¿no?, fue terrible la conducta de Saúl frente a lo que se hablaba de él, lo que se opinaba de él. Recordarás que cuando la gente gritaba que loas a David diciendo que él había matado 10.000 y Saúl a sus miles, David a sus 10.000, y Saúl ahí se puso pero muy mal, dice, ahora qué le falta, que le den el reino, ¿no? Siempre la opinión de la gente en Saúl pesó mucho más que la de Dios, a puntos que no desobedeció en actos muy puntuales, cuando no era su responsabilidad. Uno si se pone a analizar a Saúl va a comprender que tiene mucha similitud de cómo pensamos. Él estaba frente a un ejército filisteo, él había logrado grandes hazañas, victorias contra los filisteos para el pueblo de Dios, y como Samuel tardaba en llegar para poder ofrecerle sacrificio al Señor, consultar al Señor, el ejército se le empieza a desmembrar, se empiezan a ir a sus casas. Entonces para Saúl eso era terrible porque se le diezmaba el ejército y Samuel tardaba, entonces se mandó él a hacer el sacrificio, consultar a Dios, ¿no?, cuando era una tarea de Samuel. Entonces uno dice, bueno, es lógico, porque ¿cómo haces? Ese era el problema, que la lógica de Saúl tenía que ver con puramente lo humano, ¿no? Y Samuel ahí lo reprende severamente, ¿no? Y él reconoce, bueno, sí, reconozco que he pecado, pero no te vayas de mí. Lo obligaba prácticamente a Samuel de que se quedara con él para quedar bien delante de los jefes de Israel. ¿Y de qué manera podemos identificar si estamos teniendo una actitud así? Quizás creo que puede ser, pastor, cuando queremos obtener algún tipo de crédito de lo que estamos haciendo, o que se reconozca. Sí, bueno, es muy interesante, por eso preguntábamos, ¿qué piensa el Señor de nosotros? Aunque logres alcanzar los objetivos que te has propuesto, hay un pensamiento principal que debe motivarnos, que debe regular todo el resto, que debe ayudarnos a guardarnos, que es el pensamiento del Señor. ¿Qué piensa Dios de lo que estoy haciendo? ¿Qué piensa Dios de mi corazón? ¿Qué piensa Dios si hay lugar para Él dentro mío? Miren que podemos hacer la obra del ministerio, porque Saúl estaba haciendo parte de lo que se le había encomendado, que era ser un líder en Israel y librar batallas, pero no había espacio para Dios. En el caso de David, lo que vemos es todo el tiempo, todo el tiempo, aún en sus pecados, siempre su corazón apunta a Dios, siempre glorificando a Dios, siempre reconociéndolo a Dios, siempre exaltándolo a Dios, en público, en privado y en sus relaciones, siempre a Dios. Creo que eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Cuando a nosotros nos pesa mucho más la opinión de todo el mundo, y ojo que la opinión no es que esté mal, lo que opinen los demás, no es que esté mal, pero a veces no alcanza con aprobación o desaprobación de la gente, sino lo que Dios piensa de mí. Y ese pensamiento profundo, por una relación profunda con el Señor, es el que tiene que gobernar mis actos, que es lo que el Señor piensa de nosotros, ¿no?
Es bueno hasta preguntárselo. Obvio que uno no se anima, ¿no? Porque uno le da como temor, sabe de sus cosas, ¿no? Pero es bueno preguntarle al Señor. No es una respuesta que la podemos separar de Jesucristo, a la respuesta que Dios nos dé, porque Dios nos ve a través de Cristo. Cristo es nuestra justicia. Es a través de Él que el Señor nos ve, entonces somos justificados y aprobados. Pero en una relación más íntima todavía, deberíamos ser gobernados en nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestros servicios, por querer agradarlo a Dios, ¿no? Pero agradarlo desde la intimidad, desde lo que me pasa a mí en mi corazón. Ya sean periodos de enojo, periodos de tristeza, periodos de alegría, de tentaciones, de conflictos, en cualquiera de esas situaciones que yo esté pasando, que sea siempre con el Señor, siempre con el Señor. Eso Dios es lo que le agrada de un corazón que tiene espacio para Él. No sé si me entienden. Sí. Porque yo puedo estar, por ejemplo, como Saúl, enojado, angustiado, presionado, atormentado. Me pueden pasar todas esas cosas que a Saúl le pasaron, pero Saúl elige que no sea con el Señor. Inclusive cuando él estaba atormentado, con un espíritu que estaba atormentado, le sugieren, hay un cantor, un joven valiente, forzado, que canta bien, que teme al Señor, para que venga, adore y seas aliviado de tu tormento. Entonces Saúl lo manda a llamar a David. Siempre es externo, ¿no? Siempre necesitando a alguien y no por sí mismo humillándose y pidiendo misericordia al Señor, ¿no? Sí, él en la segunda característica de los perfiles, Sí, que la relación con Dios, la de Saúl era de oídas, claro. de oídas por medio de Samuel. No había tenido una experiencia personal, no lo buscaba tampoco. No. Siempre recibía corrección o palabra de parte de Samuel. Claro, y ¿cuál es el peligro con eso? Que en el mejor de los casos voy a obedecer lo que me digan, pero tarde o temprano va a salir lo que yo quiero. Tarde o temprano el gobierno de mí mismo va a resurgir y bueno, no voy a decidir según Dios, voy a decidir según yo, porque mis consejeros y quienes me cuidan y quienes me exhortan no siempre van a estar, o no siempre van a estar diciéndome lo que en la intimidad solo con el Señor yo sé que debo revisar. Tiene que ser por mí mismo. Y esa fue una característica de David y de Samuel desde muy chiquitos, ¿no? Desde muy chiquitos era por sí mismo escuchar la voz del Señor. Que, viste, cuando terminaban, ¿no?, de escuchar los perfiles, y ¿con quién te vas a sentir más identificado? Claro. Si bien David nos enseñó mucho acerca de lo que no hay que hacer también, Sí. La actitud de humildad de David, de arrepentirse frente a la exhortación, y rogaba que Dios no se apartara de su lado porque sabía que había pecado y pedía que lo limpie. ¿Vieron al Señor presente en todo momento en la vida de David, inclusive en su fracaso? Porque tristemente tenemos que hablar en 2 de Samuel el estrepitoso fracaso de David, al igual que el de Saúl. Saúl termina 1 de Samuel con el fracaso enorme de Saúl y a David en la cúspide, ¿no? David en lo mejor, no reinando, pero 2 de Samuel después nos va a hablar también del fracaso estrepitoso con su familia, con su propia familia de David. Pero en todo momento, aún en medio de sus fracasos, el Señor. Siempre lugar para el Señor. Pastor, ¿puedo hacer una pregunta? No sé si puedo dar la respuesta. No sé, lo mismo pasó con los hijos de Samuel, lo mismo con los hijos de David. ¿Por qué se repite ese patrón en personas que estaban llenas del Espíritu del Señor? Lo mismo con el hijo del sacerdote, del sumo sacerdote. De Elí. Bueno, igual Elí estaba medio, pero... Pero era un buen hombre. Elí era un excelente hombre. ¿Qué pasa, pastor, ahí? Se ven en muchos casos de la Biblia, como los hijos de Noé.
bueno, el hijo de Noé, los hijos de Jacob, cuando venden a su hermano. ¿Qué pasaba? Porque parece, viste, cuando el pueblo de Israel le dicen, tus hijos no son como vos. Si bien hay una decisión personal de aceptar al Señor como su Dios, el Señor los exhorta a cada uno de los personajes, así, corregí a tus hijos, porque van a terminar mal. ¿Por qué se repite eso en Samuel, en Aarón, David, en Aarón también? en Aarón? Bueno, hay un montón de componentes que entran, pero vos misma estás dando la respuesta. Cuando Dios dice, enséñenle a sus hijos desde la mañana hasta la tarde, enséñenlos escribiendo mis mandamientos en las puertas, átalas en tu cuello, en tu frente, en tu brazo, haciendo referencia siempre a los mandamientos del Señor que deben ser enseñados de generación en generación, es porque la razón principal es que la generación que viene se olvida de Dios, se seculariza, lo saca a Dios. Siempre la generación que viene tendrá que tener presente aquello que los padres habían tenido presente, que era la obediencia a Dios. Ahora, va a haber un periodo en que la generación que viene se va a secularizar, o sea, en su mente, en su forma de pensar, en su forma de hacer, porque ya viene incorporado en su vida, ya viene incorporado la vida que agrada a Dios, ya la tiene incorporada. Entonces va a querer lo otro. Claro. Esto ya lo sé, lo de mi padre ya lo sé, lo del Señor ya lo sé, lo de los mandamientos ya lo sé. Ahora viene lo que quiero yo, que tiene que ver con el mundo, ¿no? Que tiene que ver con lo que está secularizado. En el caso, entre comillas, con lo desconocido, con lo que no conozco. Exacto. Entonces uno dice, bueno, hicimos mal, o se hace mal, los padres hicieron mal con nosotros en enseñarnos acerca de Dios. No, por supuesto, porque en el momento de la decisión va a pesar mucho. Tengo algo para decidir, ¿no? Que conozco la voluntad del Señor, pero también quiero conocer lo que no es de Dios. En el caso de padres que tuvieron esa experiencia con Dios y dejaron el mundo atrás y dejaron la vida hipócrita atrás, saben que no hay nada mejor. En el caso de las próximas generaciones, lamentablemente quieren, ya saben acerca de Dios y ya saben acerca del camino, se secularizan en su forma de pensar y terminamos siendo personas que desvalorizamos lo santo, pero lo desvalorizamos al punto del pecado, ¿no? Desvalorizamos lo santo para obtener o querer lo que el mundo ofrece, ¿no? En algún momento eso puede pesar y el Espíritu Santo nos ayuda a volvemos hecho bolsa, ¿no? Pero volver al Señor. Una situación que se repetía en el caso de Samuel, por ejemplo, que él vio tan de cerca lo que pasaba con los hijos de Elí. La mayoría piensan que eran muy mayores los hijos de Samuel, ya eran grandes y estaban muy lejos de él. Entonces Samuel estaba lejos de poder hacer esa corrección, pero el padre era Samuel. Claro. Ni más ni menos que Samuel, ¿no? Un hombre tan correcto de principio a fin. Por eso hay que enseñar y no cansarnos de repetir siempre las mismas cosas a las próximas generaciones. No significa salvación, significa que van a tener que tomar una decisión, por supuesto, pero con la mayor experiencia cristiana que esté de su lado. Sí, sí. Cuando más oportunidad tengan de ser enseñados, más va a pesar a la hora de decidir aquello que aprendieron, ¿no? Pero no será sin conversión. Yo sé que lo digo siempre a esto, pero es muy importante repetirlo. La fe no es una herencia en el sentido de salvación, ¿no? Si yo no tengo un encuentro personal con Cristo, si Cristo no se revela a mi vida, si no hay un arrepentimiento y fe para que haya conversión, no se puede saltar la conversión. Por eso predicamos a Cristo y por eso les enseñamos la verdad, ¿no? Todo el tiempo.
Y tenemos personajes, por ejemplo, como Saúl, que de oídas escuchaban la palabra de Dios y no llegaron a conocerlo. Y después tenemos personajes como Job, que pasaron por la misma situación. De oídas habían oído, pero ahora los ojos lo habían visto, habían aceptado. Y es muy importante porque en el tercer punto que desarrollaste, de la relación entre ellos, la forma en la que el Espíritu Santo igual transformaba las relaciones. Por ejemplo, la actitud de David, sabiendo que ya había sido ungido como futuro rey, de igual servir a Saúl cuando lo ministraba, cuando no decidió matarlo. Y en el caso de Samuel, llorar y llorar Samuel por lloraba. Saúl, ¿no? Samuel lloraba y lloraba por Saúl porque Dios ya lo había rechazado, la actitud correcta, ¿no? Aunque Dios después le dijo, no lo hagas más porque yo ya he elegido a un rey según mi corazón. El caso de David es formidable. En 2 ocasiones lo quiso clavar en una pared Saúl. En 2 ocasiones Dios se lo entregó. Podría entregárselo, ¿no? Porque Saúl lo persiguió por todos lados y David tenía la posibilidad de ejecutarlo, y sin embargo lo perdonó. Que lo hablábamos en el programa anterior, cuando David se entera de la muerte de Jonathan y de Saúl, su padre, él compone un lamento. Es un lamento extraordinario cuando él dice cómo han caído los valientes, ¿no? Que es muy comparable al cántico, pero en tono triste, ¿no? Al cántico de Ana al principio, porque 1 y 2 Samuel era un libro único, ¿no? Después fue dividido. Entonces habla de cómo oraba inclusive por sus propios enemigos. Entonces esto hace un prototipo de David, ¿no? Un anticipo, un tipo de Cristo. Claro. Salvando la distancia. Cuando Dios nos pide que amemos a nuestros enemigos. Exacto. Aún por sus enemigos lloraba y lamentaba la pérdida, ¿no? Y una de las partes más tristes, cuando dijiste recién, cuando cuando Samuel lloraba, que Dios le dice, no llores más, yo ya elegí a otro rey. Que hay que tener mucho cuidado si seguimos insistiendo en manejarnos a nuestra manera, si es más importante la opinión de otros más que la de Dios, si no tenemos una búsqueda personal, insistir en leer y en estudiar la palabra, en orar y contarle al Señor qué nos pasa, qué no entendemos, qué sí nos está dando revelación, aunque a veces no sepamos ni cómo empezar, porque el Señor nos puede dejar a nuestra propia voluntad y seguir con sus planes. Exacto. No somos imprescindibles. Tal vez el punto de partida de los que están escuchando para esa relación personal con el Señor sea diametralmente diferente al que está al lado tuyo. Exacto. O sea, el Señor se reveló con el que está al lado mío de esta manera, así que se tiene que revelar conmigo de la misma manera. No, Dios lo va a hacer de manera porque cada uno de nosotros somos únicos y Dios lo sabe. Eso es lo que te quería explicar sobre Samuel y David. Sí. Los puntos de partida eran totalmente diferentes. Claro, pero que son válidos. Inclusive si teológicamente no son muy correctos, ¿viste? Vos decís, yo me encontré con el Señor cuando, qué sé yo, no sé, estaba bailando. Y vos decís, ¿pero cómo se va a encontrar con el Señor cuando estaba bailando y estaba tan lejos del Señor? Pero no, lo que pasa es que en ese momento me hizo un clic la cabeza y entendí, y dije, ¿qué estoy haciendo acá? Y me arrepentí, me fui a volver al Señor. Es lo que pasó con el pródigo. ¿Cómo se va a encontrar con el Señor comiendo la comida de los chanchos? O sea, tendría que encontrarse con el Señor en la iglesia, en el altar. No, se encontró con el Señor en un momento... bueno, no importa si no es lo más correcto para nuestro parecer. Inclusive no le puedo encontrar la forma. Me encontré con el Señor de una manera que no lo puedo explicar muy bien. No importa. Mientras sea un punto de partida para que te ayude a conocer a Cristo, ¿no? Porque Dios trata con cada uno de nosotros como Él quiere, ¿no? Y cualquier experiencia, por más mínima ante nuestros ojos, con el Señor, cualquier experiencia, aunque sea mínima para nuestros ojos, o grandilocuente para los ojos de los demás, es mi propia experiencia, es mi propia realidad con Dios. Eso no lo debo cambiar, eso vale oro, eso es fundamento, lo voy a necesitar el resto de mi vida. Saber que yo tuve una experiencia con el Señor, o el Señor conmigo. Mínima, tal vez, ante los ojos de los demás.
pero es material que Dios utiliza. Dios utiliza eso para darnos forma, para tratarnos, para recordarnos una y otra vez cómo nos sacó. Dios le recordaba a David una y otra vez que lo había sacado detrás de las ovejas. ¿Por qué? Porque David conocía a Dios detrás de las ovejas, ¿no? Él era un muchacho que nadie le daba importancia, ni la familia le daba importancia, y sin embargo Dios lo buscó detrás de las ovejas. Bueno, mucho para hablar de este tema. Uy, sí, pastor. ¿Quiere que nos quedemos hasta la 1? No, ¿cómo nos queda hasta la 1? Pero sí para reflexionar antes de la predicación del próximo domingo, que repasemos, que reflexionemos en nuestra propia espiritualidad, en nuestra propia forma. Acuérdense que Saúl quedó loco, terminó solo y alejado del Señor. Sí. Frente a conductas que son muy cercanas a lo que vivimos constantemente nosotros, que tenemos que decidir. Sí, recordemos que Saúl, cuando fue elegido rey, estaba escondido. Él estaba escondido. Lo buscaban por todos lados, un tipo que medía más de 2 metros. Era el más alto en todo Israel. Donde está el rey, donde está, no lo podían encontrar, estaba escondido. Estaba escondido porque no soportaba esta situación de estar en público, de estar expuesto. Y después él fue brutal. A lo último fue brutal con la gente que se le oponía. Claro. Se fue desencadenando eso. Yo lo habíamos hablado en el programa anterior, ¿no? Cuando es elegido rey, había un grupo de sinvergüenzas que dijeron, este va a ser rey en Israel. Y Saúl hizo de cuenta como que no los había escuchado, se hizo el tonto. Yo pensaba para mis adentros, acto seguido los deshuella a todos. Y no, los perdona. Los perdona cuando gana su primer victoria. Entonces ya va bien el muchacho. Después explotó. Después explotó contra todo lo que se oponía, ¿no? Mató sacerdotes, no tenía problema de inclusive querer matar a su propio hijo. Si había que matar a su hijo, lo iba a matar. Explotó. Y eso es lo que sucede cuando nosotros no somos tratados por el Señor, ¿no? Lo intentamos hacer por lo hago nosotros. por mi fuerza, me la banco, inclusive por ahí me están diciendo cosas que son muy duras, entonces me la banco, hasta que explote. Cuando explote, agárrense Desastre. porque hago un desastre. Eso habla del no trato con Dios. Necesitamos ser tratados por el Señor. Saúl podía decir, la verdad que no me animo a esto, la verdad, Señor, que yo no soy el elegido, elegí otro, yo no tengo las condiciones para esto. ¿Por qué me vas a elegir a mí? Aunque él lo planteó al principio, dejó de tener esa actitud después, porque al principio él dijo, yo soy de la familia más pobre de Benjamín, ¿por qué me vas a elegir a mí? ¿Por qué me dices estas cosas? Le decía a Samuel cuando le estaba revelando que iba a ser el próximo rey de Israel, ¿no? No pudo mantener ese corazón. Y hablando de hijos, ¿viste que Jonathan? Hablando de hijos, ¿viste que Jonathan tenía un corazón diferente al de Saúl? Sí. ¿Te das cuenta? O sea, esa realidad la vemos también repetirse en las familias. Claro. Sí, también, muchísimo. Al revés Sí, también, sí. ¿no? Jonathan, que podría tener la excusa para... David mismo. Claro, porque el que tendría que seguir siendo por linaje era Jonathan, el próximo rey. Pero Jonathan no tenía ningún problema de que David fuera. O sea, totalmente distinto a la actitud del padre. Y también estar rodeado de la amistad de David, que era una persona llena del Señor, hacía que esa relación entre ellos fuera santa también. Sí, pero cuando se trata de honores, Claro, sí. Jonathan podría decir, yo estoy de acuerdo con mi papá, Sigo yo. y sigo yo y te vamos a matar. Y venderlo, ¿no? A David, porque Jonathan tuvo más de una oportunidad para entregárselo a su padre, a Saúl. Sin embargo, Jonathan guardó y Jonathan lo hizo para con los dos, para con el padre y para con David. Un hijo que hizo las cosas muy diferentes a la del padre. Sí, está lleno de casos también. Al revés, ¿viste? De historia. De las dos cosas. Viste que cuando no tenemos aquello que es tan valioso, lo deseamos mucho. Que es lo que dije del programa de radio. Claro. Pero ha pasado a lo largo, no sé, es poco, mucho, los años en el pastorado míos. Me ha pasado siempre. He visto hijos, que estuvieron muy presionados por sus padres no creyentes
y los hijos fueron fieles a Dios, se la bancaron, la pelearon, hicieron lo que, se mantuvieron fieles hasta el día de hoy, ¿no? En el Señor. Y he visto padres amorosos que criaron a sus hijos en el Señor y que los hijos fueron rebeldes. No estoy diciendo que es una regla, ¿eh? No. Estoy diciendo el caso. ¿Por qué pasa eso, no? El valor que nosotros le damos a lo santo. Si Dios nos permite, el próximo domingo que nos vamos a encontrar con 2 de Samuel, vamos a revisar un poco el valor de lo santo, ¿no? Y intentos fallidos, así se va a llamar, intentos fallidos. El valor que nosotros le damos a lo santo, siempre, todo el tiempo. Y hijos que no le dan valor a lo santo porque están acostumbrados a tenerlo, después les pasa lo que les pasa. Hijos que no tienen lo santo alrededor suyo, pero que lo desean con todo el corazón, son personas que después aprecian y aprecian mucho lo santo, ¿no? Para pensarlo, sin hacer una regla, aclaro. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, Pastor, muchísimas Nos gracias. fuimos, nos falta- Opa, tenemos la noticia de espectáculos, pero después de esta breve pausa publicitaria